Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más y os vamos a traer en esta ocasión las declaraciones más interesantes de los pilotos explicándonos lo que ha sido este Gran Premio de China. Por supuesto os iremos aportando cierta información, pero vamos a centrarlo especialmente en esas declaraciones de los pilotos que han hablado, especialmente de los 3 hispanohablantes y de alguno más que iremos incluyendo para que estéis enterados de lo que ha sido esta carrera. Así que todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción de este vídeo, por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a arrancar y primero vamos a dar comienzo por Fernando Alonso, quien ya sabemos que ha acabado en 7ª posición. Una posición que yo os he dicho que para mí es una verdadera lástima, porque Alonso tenía más. Yo ayer os conté, Alonso tenía más, ¿para qué? Para ser sexto. Yo ayer os dije que el objetivo realista era como máximo ser quinto. ¿Y cómo os decía que se podía llegar a conseguir ser quinto? Únicamente si Norris tenía el ritmo de la sprint, porque Norris en la sprint tuvo menos ritmo que Alonso. Lo ha reconocido el propio Norris, os lo vamos a contar en este mismo vídeo incluso, pero era la única oportunidad. Los Ferrari, por supuesto, daba por hecho que ambos iban a pasar y Norris dependía de ese ritmo. Norris ha acabado teniendo más ritmo, por ende, si ese quinto puesto no era posible, el objetivo era sexto y efectivamente había ritmo para ser sexto, pero al final ha acabado 7º debido a la mala suerte que ha habido con los coches de seguridad que os vamos a contar, que él mismo también ha estado explicando. Sobre todo, lo primero que hablaba acerca de esta carrera, le vais a escuchar decir que fue una carrera divertida para él. También tiene sentido, se consiguió poner en 2ª posición en la salida y luego hacer una carrera diferente a las que ha habido en otras ocasiones, porque debido a esa mala suerte que ha tenido con el coche de seguridad, sabemos que ha ido una estrategia diferente de la cual os iremos hablando y al final ha sido una carrera en la cual ha podido atacar, no ha sido a la defensiva como han sido todas las carreras hasta ahora de Alonso, porque clasifica bien y luego se tiene que defender durante el resto de carrera, caso de Japón, caso de también Arabia Saudí, caso de, bueno, Australia clasificó mal, pero tuvo ahí suerte, por ejemplo, con el coche de seguridad. Al final, a veces que tienes suerte y hay veces que tienes mala. En esta ocasión ha sido mala, pero Greso le ha dado a poder atacar y por eso considera que ha sido esta carrera divertida. La verdad es que muy buena carrera para mí, me he divertido mucho, como te dices, ataque al final en el último relevo con los neumáticos más nuevos, que nos dio la oportunidad de hacer también la vuelta rápida en carrera, así que buenas sensaciones. Como os decimos, ha tenido mala suerte con el coche de seguridad, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ha provocado que Alonso tuviese mala suerte? Bueno, esto ha cambiado las estrategias de todo el mundo, lo veremos también en este vídeo con algún piloto que nos lo va a contar, pero la mala suerte que ha tenido Alonso ha ido a hacer 2 paradas, como ya sabemos. Alonso ha ido a hacer una estrategia muy similar a Russell, ambos han hecho la primera detención en el mismo momento, pero aquí está la diferencia con Russell, ¿por qué Russell no sale perjudicado bajo el coche de seguridad y Alonso sí? Russell ha puesto el neumático medio, Alonso ha puesto el duro. Ambos solo tenían un duro y 2 medios, y Alonso lo había dejado para el final, mientras que Russell, por ejemplo, lo ha puesto antes. Esto ha provocado que Russell bajo coche de seguridad haya podido poner ese duro y alargarlo toda la carrera. Pero claro, Alonso con el duro, que ya llevaba 10 vueltas cuando salió ese coche de seguridad, no lo podía poner, y ahí es donde ha tenido esa mala suerte, donde ha tenido la mala fortuna con esta ocasión con la estrategia, que os lo he dicho antes, que hay veces que tienes buena y hay veces que tienes mala. Este mismo año Alonso ya había tenido una carrera donde le salió bien la fortuna en este sentido. El año pasado yo recuerdo una que le vino bastante bien, que fue Silverstone, que estaba en tierra de nadie, pero un coche de seguridad le rescató, por ejemplo, más o menos, y pudo ganar alguna posición. Hay veces que esto ocurre, desde luego, y ese es el motivo por el que le ha pasado en este fin de semana, aunque le vais a escuchar porque acaba muy contento por cómo ha acabado, por en la situación en la que ha acabado finalmente la carrera. Quizá el safety sí duró demasiado, sobre todo el segundo, y la gente que no tenía que parar más les ayudó a mantener los neumáticos un poco más en vida, pero bueno, hemos acabado creo que a 4 segundos de Russell, a 10 segundos de un Ferrari, cosas totalmente impensables. Y es que fijaros que acaba muy contento por eso, ¿no? Por esas distancias, por haber acabado a 4 segundos de Russell, aún con una parada más, y a 10 de un Ferrari, que en este caso era Carlos Sainz. Cosas improbables ha llegado a decir, y lo que desde luego es improbable es lo que está haciendo con el simulador. O sea, ¿qué sentido tiene que Alonso en todas las carreras le pregunten por la posición estimada, todas las carreras diga 9º, porque al final son el 5º equipo todavía, ahora mismo siguen siendo el 5º equipo, mucho más cerca de Mercedes especialmente, contra Mercedes están ahí, pero bueno, están ahí, como digo, siendo ese 5º equipo, y
dependiendo de la carrera, un pelín más cerca de Ferrari, un pelín más cerca de McLaren o un pelín más lejos. En este caso, por ejemplo, no estaban demasiado lejos tampoco de Ferrari, pero son ese quinto equipo. Y en todas las carreras, antes de la carrera, esto lo hicieron en Bahrein, dijo noveno, quedó noveno, entonces han empezado a hacerlo en todas las carreras y en todas está diciendo noveno y luego no queda noveno. Ha vuelto otra vez a romper ese simulador que ya se lo están diciendo también en DAZN que tienen que echarlo a la basura y comprar otro porque no está sirviendo mucho. Alonso también ha explicado un poco acerca de esto. Bueno, en esta carrera no ha dicho noveno, había dicho octavo, pero porque Hamilton estaba decimoctavo, entonces por ese motivo es por el que decían que podía llegar a quedar octavo, pero al final que es la posición lógica. ¿Y por qué ha quedado hoy séptimo? Hoy sí que es verdad que no ha quedado séptimo gracias a que haya tenido pues lo que ocurrió en Japón, que es que superó las expectativas del coche, lo que ocurrió en Arabia Saudí, que pudo defenderse de Russell. Hoy, por esa mala estrategia y demás, al final lo ha superado porque también Hamilton no estaba por ahí, como decimos, al final eso ya te eleva a la octava posición y Piastri ha tenido daños, que eso os lo comentaremos ya en otros días en la semana para tener más datos de qué daños ha tenido Oscar Piastri, pero eso es lo que ha provocado ser séptimo. Aún así, esas cosas inimaginables es como os decimos acabar muy cerca de Russell, incluso con esa parada más, haberle podido superar, muy cerca de Carlos a esos 10 segundos, mientras que el simulador sigue diciendo que estaban para ser octavo. Bueno, un poco mejor otra vez, porque hemos acabado delante de Hamilton y de Piastri, cosas que no son normales y como digo, creo que tenemos un coche de media, o ayer lo vimos en el sprint, como un segundo más lento que los McLaren y que los Ferrari, y conseguimos estar peleando con ellos en carrera, así que muy contentos. Y además, aunque haya salido perjudicado, Alonso se lleva para sí mismo que en igualdad de condiciones, es decir, en el momento de la salida que tienen todos los mismos neumáticos, además todo el top 10 ha salido con neumático medio, con las mismas vueltas, mismas condiciones, en el momento de la arrancada, que quizá no importa todavía ahí en este momento tanto el coche, salía tercero y se ha puesto segundo. Él se lleva eso, se lleva esa salida tan buena que ha logrado hacer. Qué momento también cuando ha conseguido adelantar en ese punto a Sergio Pérez. Qué adelantamiento le ha hecho por el exterior. Y sigue diciendo eso, ¿no? Que en condiciones de igualdad es capaz de ponerse segundo cuando ya llega el rendimiento del coche y cuando ya se van yendo un poco por la degradación que tiene cada coche. La posición natural del campeonato va echándose para atrás. Cuando se nos da la oportunidad, como la salida, que estamos todos en igualdad de condiciones, volvemos a ganar una plaza y a divertirnos, y luego cuando los coches bajan a su posición natural, ya, bueno, vuelve a ser un poco un milagro que acabemos séptimos. ¿Podría haber hecho algo diferente el equipo Aston Martin? Yo ya os lo he dicho, el propio Alonso ha respondido y vais a escuchar sus palabras. ¿Algo diferente? No se podía hacer nada diferente. Ya haber puesto el medio y haber puesto el duro, sale el coche de seguridad, lo único que puedes hacer es lo que hicieron. Al no disponer otro duro, tenías un medio más, pero es que es el que has utilizado. Es que al final es eso, el medio no lo puedes alargar tantas vueltas. No tiene sentido quedarte con el duro, alargar y luego poner el medio, porque estás en las mismas. Al final en lo que se ha hecho, lo único que no tienes tanta ventaja con el neumático en las primeras vueltas detrás del coche de seguridad. Lo que se ha hecho era lo que se podía hacer y no había otra opción. Lo único, haber lanzado la moneda y que hubiera salido en este caso, en vez de cruz como ha salido hoy, que hubiera salido cara, y en lugar de haber puesto el duro en la primera parada, haber puesto el medio. Pero como tu estrategia inicial, sin saber si iba a haber coche de seguridad, era eso, luego ha salido rana en este sentido y ha salido perjudicado. Pero nada se podía hacer realmente. Bueno, hoy la verdad es que teníamos solamente un juego de neumáticos duros para la carrera, entonces cuando los pusimos en el segundo relevo salió el safety car y digamos que el único juego de neumáticos de carrera que teníamos bueno quedó un poco cortado por el safety car porque tuvimos que parar y poner ya un blando. Entonces seguramente no nos vino bien. Además aprovecha con esto para lanzar una puya, y es que ya sabemos lo que ocurrió con la sprint, sabemos la penalización que tuvo, que ahora os vamos a hablar de esto, porque esto tiene trela, pero sabemos lo que ocurrió en aquella sprint, que acabó teniendo que abandonar, que recibió una sanción y que encima perdió un neumático, aunque fue un medio incluso usado, pero bueno, perdió un neumático más que podría habérselo gestionado diferente en libres en lugar de haber usado el medio que usaron para la carrera al sprint, haber usado un duro, haberlo usado en libres, quiero decir, y el duro habértelo guardado. Y lo que llega a decir, la solución para no haber tenido estos problemas de estrategias es esta. Lo mejor será no salir a la sprint race la próxima vez para ahorrar penalizaciones, ahorrar un juego de neumáticos y tener más para el domingo. Y lo que os queríamos hablar de la FIA, de la Federación, de las sanciones,
por favor, o sea, ya de verdad pido en serio que alguien diga qué le pasa a la FIA con Alonso. O sea, y mira que venimos de un fin de semana, desde el viernes hay polémica y yo el viernes aquí sí he defendido a la FIA y lo sigo haciendo porque la FIA rectificó bien. Hay gente que lo criticaba, la rectificación que tuvieron con Norris de devolverle la pole, porque al final Alonso había salido perjudicado, que podría haber salido segundo. Ya os hemos contado que eso estaba bien. En el documento que recoge cómo van a clasificar, cómo van a penalizar los límites de pista, ya recogía que si te sales la siguiente puedes volver a tirar, es decir, la siguiente no está tan bien penalizada, que eso es algo que en otros circuitos ocurre y es lo que pasó. Le quitaron mal la vuelta porque la vuelta que hace la pole no es la que se sale, sino la siguiente. Aquí se permite poder mantener la vuelta siguiente, no es como Austria, que Austria si te sales en la última curva, la siguiente vuelta también está penalizada. Entonces ahí empezó bien. Y ya os lo hemos dicho, aquí lo hemos defendido, pero ¿qué le pasa a Alonso? ¿Qué les pasa con Alonso de verdad? Fijaros los datos que os vamos a dar. El sábado en la sprint recibe una sanción que él mismo ya contó, si es que él fue el que en peor parado salió, incluso en una batalla que era, os lo dijimos en el propio vídeo resumen, que todavía no sabíamos ni siquiera la sanción a Alonso, yo ya os dije en el propio vídeo resumen, para mí es un incidente de carrera. Si alguien tiene más culpa, desde luego que es Alonso, pero es un incidente de carrera. Y ya está, es que no se puede correr, es que no se puede defender, es lo que están diciendo ahora mismo. Independientemente de ello, teniendo en cuenta que para mí y para la gran mayoría, todo el mundo que se lo han preguntado, el propio Checo, Juan Pablo Montoya se lo han preguntado también en DAZN España, que ha estado allí en la previa y se lo han preguntado, todo el mundo es incidente de carrera y al final el resultado es una sanción de 10 segundos y 3 puntos en la superlicencia. Los 10 segundos no daban igual porque no podían aplicárselo porque por reglamento no se lo podían aplicar en la carrera. Vale. Perfecto. Esto es algo que la FIA sí aprovecha para decir que la sanción a Alonso tendrían que habérsela puesto en carrera y no se podía por reglamento y piden que se cambie el reglamento para así habérsela podido poner. Pero eso es otra cosa. Pero esos 3 puntos en la superlicencia y 10 segundos. Por una maniobra que, como os digo, es una defensa y ya está. Y es que tendría que haber sido incidente de carrera. Hoy Stroll se ha llevado puesto a Ricciardo en esa paradójica acción que hemos visto de que se ha puesto por debajo suya, haya sido por lo que haya sido, hay gente buscando culpables que están por delante, me es indiferente. Alonso también ha tenido, porque por delante ha pasado más o menos lo mismo, de que un piloto ha frenado muy fuerte y tal, Alonso ha esquivado a Sainz, Stroll no ha esquivado a Ricciardo, Stroll ha provocado que Ricciardo abandonase porque le ha roto el coche, Stroll ha recibido 10 segundos, la misma sanción y 2 puntos en la superlicencia, 1 punto menos. Vale, no es solo Stroll. Magnussen ha sido quien se ha golpeado con su Noda, que su Noda ha tenido que abandonar. Ha provocado que desllantase incluso. También 10 segundos y 2 puntos. 1 punto menos. Ricciardo, también. ¿Por qué? Por adelantar bajo coche de seguridad, que no se permite adelantar bajo coche de seguridad. Daniel Ricciardo ha recibido 3 puestos en parrilla para Miami porque como ha abandonado no le podían poner 10 segundos, que es lo que le iban a poner, lo han dicho. Y 2 puntos en la superlicencia. Oye, ¿qué les pasa con los puntos en la superlicencia? ¿Por qué el estándar son 2? Porque siempre suelen ser 2 y a Alonso le han puesto 3. Pero es que además me voy a ir más atrás. Nos vamos a Australia, os voy a recordar esta sanción de la cual tanto hemos hablado. Alonso por defenderse, otra defensa más. Aquí son golpes que provocan además abandonos. ¡Golpes! Eso es una defensa que Alonso no tocó a Russell. El propio Russell dijo que estaba distraído, que no sabía, que estaba mirando el volante, levantó la mirada y vio a Alonso y perdió el control. Eso lo contó Russell, en Japón. Eso lo dijo Russell, que lo contamos aquí en el canal. Os pusimos sus propias declaraciones. Vale, pues por aquello recibió 20 segundos, el doble que todo lo que... Aunque le pongas sanción, porque Alonso recibe el doble si no ha habido ni siquiera colisión. Y también 3 puntos en la superlicencia. 1 punto más. Es que de verdad no entiendo qué hay entre la FIA, qué les pasa a la FIA con Alonso. Sinceramente, es que fijaros los datos que os hemos dado y esto es de las 3 últimas carreras. Bueno, es que la sanción, esto ya si queremos comparar, la sanción que le han puesto a Alonso en la sprint por esa maniobra, ¿por qué no le pusieron a Russell entonces también sanción en Japón por echar de pista también en una maniobra que para mí es acción de carrera, no es incidente de carrera, no es sanción, pero ¿por qué no se lo pusieron a Russell echando fuera de pista a Piastri tratando de adelantar? Porque es lo mismo que hizo prácticamente Alonso, lo único que Alonso defendiéndose. Que no se puede defender, quizás sí se puede atacar, no se puede defender. El
problema es que, y ya lo he visto en redes sociales, el problema es que estamos haciendo que al final solo puedas adelantar con DRS en recta principal y si vas por el interior. Si, en frenada, porque bueno, si la adelantas en recta no hay problema, pero si tiene que ser en frenada solo si vas por el interior. Es lo que están provocando. Pero porque es que hay gente que pensando así, es que yo he visto comentarios de, no, que para, por ejemplo, el incidente de carrera que hay entre Alonso y Sainz, para defender a Alonso, que también me parece mal este argumento, pero hay gente diciendo, no, es que era culpable Sainz porque se tendría que haber esperado a la DRS y adelantar. Pues no, es que Sainz hizo bien atacando, al igual que Alonso hizo bien defendiéndose, y es un incidente de carrera porque sí que los dos acaban tocándose, es un incidente de carrera, ya está, no hay más. De verdad, es la federación, es que no hay más. De verdad no lo entiendo todavía. Pero bueno, esto es lo que os queríamos comentar con respecto a los temas de las sanciones. También os vamos a hablar de Carlos Sainz, que ha criticado a su compañero de equipo ligeramente, también es verdad, pero sí que lo ha llegado a criticar. Hablando acerca de la carrera, hablando de que ha sido un poco loca la salida sobre todo y que la acción que ha hecho su compañero de equipo les ha perjudicado. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues Charles Leclerc, sabemos, iba por el interior, salía en sexto lugar, Carlos Sainz salía séptimo, iba por el exterior, salía un pelín más atrás, pero en las salidas se han puesto en paralelo. Y Leclerc en la curva 2-3 se ha ido yendo largo y como yo me estoy yendo ahora mismo y casi echa fuera de pista a Carlos Sainz, y ya no le ha criticado por esto en sí, sino por que les ha adelantado Russell y Hülkenberg y ha provocado que perdieran mucho para la carrera, no solo por tener que volverse a adelantar porque eran más rápidos, pero al final al estar detrás de ellos y demás, degradas más y ha sido perjudicial para la carrera. Vamos a poner sus palabras, también habla acerca de la propia carrera en sí y demás. Yo sinceramente me encanta porque este fin de semana hemos tenido la inversa también, tuvimos a un Carlos Sainz defendiéndose muy fuerte de Charles Leclerc en la sprint y el propio Leclerc quejándose al respecto sobre esto, aunque Leclerc admitió que él también ha hecho muchas ocasiones eso, entonces que no había problema. Me encanta porque estamos viendo más tensión dentro de Ferrari, que es lo que tiene que haber porque es una de las duplas más igualadas y no suele haber demasiada tensión, y que la haya en un año en el que están en general bastante igualados, desde luego que es muy positivo para todo el mundo. A ver, ha sido una carrera un poco loca, ¿no? Al principio de la salida yo creo que lo que hemos hecho entre los dos coches en la curva 1-2 nos ha costado 2 posiciones, tanto a Charles como a mí, pues hemos perdido posición con un Mercedes y un Haas, que eso nos ha costado mucho en carrera. Luego hemos intentado seguir al Mercedes, lo hemos intentado pasar, ha parado y hemos parado nosotros luego, hemos puesto la dura muy pronto y luego quiere decir que para el último stint he tenido que hacer un stint larguísimo con la dura, que sí, siempre iba a costarme, ¿no?, llegar hasta el final con la dura, y aún así hemos conseguido aguantar quintos, así que dadas las circunstancias yo creo que quintos hoy es lo máximo que podíamos hacer. Bueno, os decía muy positivo para todo el mundo, muy positivo para todos, menos para ellos, está claro, porque no querrían estarlo. Pero bueno, este fin de semana Carlos ha estado siendo inferior desde luego a Leclerc, primera vez que ha ocurrido este año en una carrera en la que ambos hayan disputado, ha sido la primera vez que ha estado por detrás. Lo lleva estando desde el viernes, lo único que el viernes en la clasificación bajo mojado pudo acabar por delante, pero realmente en general ha estado siendo inferior al de él, a Charles Leclerc. Y lo que ha comentado también Carlos Sainz es que la situación de carrera, quizá también provocado por eso que nos hablaba de esa primera vuelta, provocó que tuviese que cambiar la estrategia después del coche seguridad. Carlos no había parado hasta ese coche seguridad, aprovechó en ese momento, pero su intención era ir un pelín más largo que por ejemplo Alonso y Russell, que pararon en la vuelta 10, él quizá esperaba parar más o menos en esa misma vuelta del coche seguridad, pero él quería hacer 2 paradas, no una, pero claro, como todo el mundo iba a ir largo, ya tuvo que él ir también largo, y dice que fue bastante justo, pero sinceramente le vais a escuchar su expresión, incluso que llega a decir, sinceramente aquí también os digo, no me sirve de excusa para estar por detrás de Leclerc, porque todo el mundo ha tenido la misma estrategia y todo el mundo ha tenido las mismas vueltas de neumático, comparándolo con, por ejemplo, el propio Leclerc y demás, pero sí que es verdad que si además tenías pensado ir a otra estrategia, te complica un poco más la vida. Bueno, yo iba a ir a 2 seguro, lo que pasa es que ha durado tanto el safety car que nos ha obligado a ir a una, pero así de ruedas, ¿no? Iba con una rueda muy vieja toda la carrera. Y bueno, por eso me he centrado en llegar al final, en intentar que Russell con rueda nueva detrás mío no me pasara, y lo hemos conseguido.
Pero yo más allá de ahí, mi sorpresa ha sido con Ferrari, que ha sido el primer fin de semana que no son el segundo equipo. Bueno, por lo menos Norris les ha superado. Ahora os hablaremos de Norris, que por supuesto hay que hablar de él. Pero más allá de que en sí Norris les haya superado, han sido claramente inferiores, han tenido peor ritmo, peor degradación. Ya en la... bueno, es que en la sprint se mostraron bien en cuanto a degradación. En la sprint parecían claramente el segundo equipo y no ha sido así en la carrera finalmente del domingo. Red Bull les daba como favoritos, ya os contamos aquí que bueno, esto es maniobra de Red Bull y demás. Ferrari dijeron que no, Ferrari dijeron que este circuito podía no adaptárseles del todo tan bien. Yo creo que tampoco se esperaban tan mal, quizá, tan mal, que como muchísimo han sido tercer equipo igualmente, pero comparado con lo que venían, que eran claramente el segundo equipo, han estado un pelín más lejos y esta es la explicación que ha dado también Carlos Sainz. Sinceramente, yo creo que no hemos ido muy rápido este fin de semana. Cuando calificas sexto y séptimo es que no hay mucho ritmo en el coche. Carrera esperábamos ir mejor, tampoco es que hayamos ido mucho mejor. Sí, está claro que en este tipo de circuito pues nos ha costado el que más hasta ahora. Hay que revisar si hemos hecho todo lo que podíamos hacer con el setup y si no, pues a trabajar en el coche porque está claro que este tipo de circuito no nos ha ido bien. Y por delante de Carlos, por delante de los Ferrari, ha estado Lando Norris. Sorprendente. Pero sorprendente no solo por el hecho de lo que vimos en la sprint. En la sprint parecía que tenía peor gestión de neumáticos, peor ritmo puro como tal, y que entonces no iba a poder aguantarles hoy. Vamos, es que es lo que os he dicho al principio del vídeo. Mis expectativas era Ferrari iba a adelantar a Norris y a Alonso, y la pelea de Norris iba a estar con Alonso porque en la sprint estaba también realmente con peor ritmo. Alonso se alejaba de Norris. En este caso, no. En este caso ha quedado segundo. Ha sido la mejor carrera que ha hecho McLaren en este año por ahora, y además Norris ha desafiado, por así decirlo, las expectativas de McLaren, porque recordad que ya en el canal os habíamos dicho que ellos venían diciendo, lo decía el propio Stella, que este fin de semana sería una limitación de daños. El propio Norris el jueves explicó el porqué y que este circuito no se les adaptaba bien, especialmente por las curvas largas. El sábado, después de ver la sprint, él mismo salió diciendo que no esperaba un buen rendimiento en carrera, y al final ha quedado segundo. Encima, sobre todo, lo más sorprendente, y ahora os vamos a explicar por qué se dio eso, sacándole tiempo a Checo en las últimas vueltas. Pues esta es la explicación, porque hay un factor que ha cambiado, que no tenían esa expectativa para la carrera, un factor meteorológico que ha cambiado mucho los rendimientos, especialmente un McLaren que ha tenido menos problemas. Odio equivocarme tanto sobre algo, pero era mi verdad, eran nuestras expectativas como equipo. Pero hoy las cosas nos han salido, la temperatura ha bajado, el viento casi se ha disipado y dos cosas que no se ven desde fuera, pero que marcan una gran diferencia cómo te sientes dentro del coche. Yo podía empujar casi toda la carrera. Ayer no sentí que pudiera empujar en la sprint y es por lo que pensamos que hoy no iba a ser un gran día, pero con esos cambios que he mencionado y una buena primera curva sin errores, las cosas han caído a nuestro lado. He tenido aire limpio, he podido gestionar mi carrera y ha sido perfecto. En el caso de Checo, y ahora os quiero hablar acerca de ese momento en el que empieza a perder tiempo con Norris, por supuesto, eso que os lo he mencionado también en el resumen, eso lo quiero hablar porque él mismo también lo ha hablado, pero también considera Checo que le perjudicó el coche de seguridad, no en estrategia, como es el caso, por ejemplo, de Alonso, sino porque por haber hecho ese coche de seguridad y ellos ya habían parado, como también, por ejemplo, Alonso, no es el caso de los Ferrari o el caso de Norris, que no habían parado. Al haber ellos ya parado, ha salido en tráfico. Checo Pérez ha salido detrás de Charles Leclerc y además teniendo detrás a Fernando, esto ya después del segundo coche de seguridad, teniendo detrás a Fernando Alonso con blandos. Por ese motivo es por lo que al final Checo Pérez ha salido, digo que ha sido después del segundo, porque en el primero, en la resalida, Alonso ha adelantado a Sainz y ya se ha puesto detrás de Checo, ¿vale? Que quiero contarlo bien. Pero, como digo, les ha perjudicado porque ha tenido ese tráfico y ahora por eso os hablamos de qué es lo que ha pasado para no alcanzar a Norris, pero esto es lo que ha provocado también no alcanzar a Norris. El safety car nos vino a perjudicar bastante el día de hoy. Desafortunadamente no fue lo que salió en el momento equivocado para nosotros. Perdimos 2 posiciones y bueno, una vez que empezamos a pelear primero mantener a Fernando detrás, que iba con el neumático blando, ya era un reto, y luego atacar también a Charles era importante.
Como os digo, yo lo que os he contado ya en el resumen es que para mí el único punto débil que ha tenido la carrera de Checo es eso, es en el momento en el que ha logrado adelantar a Charles Leclerc, no ha sido capaz de alcanzar a Norris. No es que no lo haya sido capaz, es que cuando ha adelantado a Leclerc estaba Norris a 5 segundos y ha abierto hasta los 8. Norris ha cometido un error en la curva 1 y 2, se ha acercado Checo hasta los 3 segundos y la carrera ha acabado casi en 6 segundos de diferencia. Es decir, claramente Norris ha estado teniendo más ritmo. Ese es el único punto débil, porque bueno, la diferencia contra su compañero de equipo se ha abierto mucho porque Alonso la ha adelantado y la ha conseguido bloquear durante varias vueltas al principio, luego por ende ya ha estado por atrás y ha tenido siempre que adelantar bajo tráfico, pero especialmente mi punto negativo es ese, ¿no? ¿Por qué se ha dado? Pues el hecho de haberle costado adelantar a Leclerc, que no le podía adelantar porque Leclerc estaba desplegando toda la batería en recta, algo lógico para tratar de defenderte, y eso es lo que estaba haciendo Leclerc, perjudicando en sí el ritmo por vuelta, pero para mantener posición. Al final Checo ha tenido que adelantar en la curva 6, que ahí no estaba desplegando Leclerc vuelta, y ahí ya había degradado mucho los neumáticos. Sí, bastante complicado y más que pasar es lo que degradas, ¿no? Yendo detrás, empujando. La temperatura en los neumáticos era muy sensible el día de hoy, entonces era muy fácil degradar, y creo que los cambios que hemos hecho del sprint a hoy nos han tomado un paso hacia atrás. Y lo dejamos para el final, vamos a hablaros acerca de Verstappen, porque bueno, es que sus propias palabras lo cuentan. No ha tenido problemas, no ha tenido complicaciones. El único momento en el que quizá ha podido peligrar, entre comillas un poco, es bajo el coche de seguridad. Él no ha salido perjudicado de ninguna forma, porque es que él las resalidas ya las ha dado como primero, pero a ver, lo único que quizá le podría haber perjudicado un poco es que ha perdido esa ventaja. Él mismo lo cuenta, pero es que al final la ventaja que había logrado construir en las 20 primeras vueltas es la misma con la que luego ha conseguido construir en las 30 últimas vueltas y ha logrado una victoria de casi 15 segundos. La carrera ha sido genial, el coche ha mejorado desde la carrera de ayer y me he sentido más consistente, he podido cuidar un poco mejor los neumáticos que ayer y eso ha hecho que todo sea muy competitivo. Por supuesto, ya tenía una gran diferencia antes del coche de seguridad que he tenido que volver a crear, pero me he sentido cómodo y con confianza de poder volver a hacerlo. Al final todo ha funcionado bien, la estrategia dentro del equipo, nos hemos mantenido con calma, hemos acertado con las decisiones y eso ha sido muy satisfactorio. Lo último a comentaros es que hemos visto también este momento súper emocional, Wang Yuzu echándose a llorar cuando ha concluido la carrera en el Gran Premio de China, su Gran Premio de casa. Por cierto, que esto lo he estado pensando también cuando estaba preparando este vídeo, digo, se nos ha olvidado este mote ya que antes se le decía mucho porque se le decían Fórmula 2 y demás, se lo decían en la retransmisión aquí en España, ya no se dice. El piloto chino de calidad por fin ha corrido en China porque debutó en 2022, ya era la tercera temporada en la que no viajábamos a China por todo el tema de la pandemia y demás. 2023 se iba a volver, pero al final hubo un repunte en la pandemia y allí, porque en el resto del mundo no hubo demasiado, bueno, pero allí especialmente empezaron otra vez en confinar y demás y no se pudo volver y ya por fin sí que hemos podido regresar, se ha podido regresar al circuito de Shanghái y ha sido el primer piloto chino de la historia de la Fórmula 1, por fin ha podido debutar en su Gran Premio de casa. Él estuvo aquí, que lo ha contado, hace 20 años, que fue el debut del Gran Premio de China en 2004 y ha estado 20 años después en el que es su primer Gran Premio de casa. Por supuesto, se ha echado a llorar, un momento súper emotivo cuando estaba además siendo ovacionado por toda su grada local. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. ¿Qué es lo que os ha parecido este Gran Premio? ¿Qué es lo que opináis sobre todos los temas que os hemos comentado? Alonso y haber salido perjudicado, Alonso y la FIA. Dejadme lo que opinéis acerca del Alonso y la FIA, sobre la acción entre Carlos Sainz y su compañero de equipo que él mismo ha criticado, lo que nos ha contado Checo. Cualquier tema que quieras hablarme, que quieras comentarme, por supuesto estaré encantado de recibir tu comentario. Eso ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte nada del contenido que vamos a hacer estas 2 próximas semanas hasta llegar a Miami. Recordar, dentro de 2 semanas, ya en mayo, dará comienzo el Gran Premio de Miami. Horarios muy diferentes, ya nos olvidamos de estos madrugones aquí en España y además sigue siendo formato al sprint. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente.